Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. De compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de reunir a 5 universidades de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara. El día de hoy contamos con la Universidad UNE, la Universidad de Especialidades, con un tema interesantísimo que sé que vamos a poder llevar a la práctica en nuestros consultorios. El tema es enfermedad periodontal en el embarazo, impartido por la doctora Lizeth Terán. Los dejo con ella. Adelante, doctora Lizeth. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo también agradezco mucho a MDC Dental por la invitación a nombre de la Universidad de Especialidades y bueno, vamos a iniciar con la presentación. El tema que vamos a revisar ahorita es enfermedad periodontal en el embarazo. Es una reseña, una investigación de varios artículos. Primero vamos a tener una pequeña introducción para definir lo que es enfermedad periodontal, así como alguna de sus clasificaciones, y ya después nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la relación que tiene tan franca con el embarazo y las hormonas. Como definición de enfermedad periodontal, según la Academia Americana de Periodontología, tenemos que es un conjunto de alteraciones que se van a producir en los tejidos que rodean al diente, lo que es encía, ligamento periodontal, hueso y cemento radicular, siempre que estén en contacto con un agente bacteriano o infeccioso, y es importante recalcar que es en un huésped susceptible. Todas estas alteraciones van a manifestarse como un proceso inflamatorio. Vamos a empezar desde una gingivitis y esto puede progresar a una periodontitis. Es muy importante recalcar que no puede existir una periodontitis sin que antes se haya presentado una gingivitis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación de la enfermedad periodontal. Cabe recalcar que la primera clasificación que se hizo de la enfermedad periodontal fue en el año de 1989, pero en 1999, 10 años después, se hizo una reclasificación de la enfermedad periodontal, que es la que de manera actual tenemos. La Academia Americana de Periodontología, entonces, en este año 1999, tenemos como clasificación a lo que es una gingivitis, que puede ser gingivitis asociada o no asociada a la biopelícula dental, una periodontitis crónica, agresiva, refractaria, así como asociada a enfermedades sistémicas, enfermedades periodontales necrotizantes, abscesos periodontales y también
ya se tiene una periodontitis asociada a lesiones endodónticas. Vamos a empezar con la gingivitis. La gingivitis, como definición según la Academia Americana de Periodontología, está únicamente relacionada o confinada a los tejidos marginales de la encía, es decir, margen gingival. Y para que se presente una gingivitis tiene que existir sangrado al sondeo, sin que esto produzca una pérdida de inserción. Para tener un mayor diagnóstico o preciso diagnóstico, tenemos que tener una profundidad al sondeo de 0.5 a 3 milímetros con presencia de sangrado. Esto es importante para poder detectar si nuestra paciente va a presentar una gingivitis. La gingivitis puede ser localizada o generalizada dependiendo la cantidad de dientes presentes que hayan sangrado en boca. Puede ser generalizada si es mayor al 30%, o localizada si es menor al 30%. Aquí podemos observar una fotografía clínica de una paciente en donde podemos tener en cuenta un aumento del volumen del margen gingival, un pequeño punto sangrante, el margen gingival se ve enrojecido. Ya al momento de tener el sondeo periodontal podemos entonces darnos cuenta de la presencia de inflamación. Ahora vamos a hablar de la periodontitis. Aquí sí ya están afectados más tejidos periodontales, por lo regular los 4: encía, ligamento, cemento y hueso alveolar. Se define como una presencia de inflamación en donde ya ha migrado el epitelio de unión. Anatómicamente, en un paciente sano y normal, la frontera apical del epitelio de unión se encuentra en lo que es la unión cemento-esmalte. Cuando ya existe una pérdida de inserción, es decir, el epitelio de unión migra hacia apical, ya se considera una periodontitis y podemos tener un diagnóstico con la profundidad al sondeo, que esta es mayor a 3 milímetros con presencia de sangrado. Radiográficamente se puede también diagnosticar una periodontitis sin dejar la profundidad al sondeo. La pérdida de inserción radiográfica puede variar desde una leve, moderada, avanzada o avanzada complicada según sea el caso. Como ya les he mencionado, entonces, la periodontitis se puede diagnosticar con una profundidad al sondeo de más de 3 milímetros con presencia de sangrado. Hablando de mujeres embarazadas, obviamente no vamos a poder tomar un estudio periapical radiográfico dentro de su proceso de embarazo por el riesgo que se puede tener. Corroborando otra fotografía clínica donde tenemos una profundidad al sondeo de más de 3 milímetros y sangrado también. Clínicamente se puede observar sano, por eso es importante reiterar el diagnóstico mediante el sondeo periodontal. Vamos a hablar un poco más de gingivitis. Yo les mencionaba hace un momento que la gingivitis se puede dividir en asociada a biopelícula dental y no asociada a biopelícula dental. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gingivitis que sí está relacionada con bacterias, que esta puede ser gingivitis necrosante aguda, hiperplásica inducida por medicamentos y que lo que nos compete el día de hoy, gingivitis asociada a película dental mediante hormonas. Vamos a entrar entonces a hablar sobre embarazo y cuál es la relación con periodoncia. Vamos a hablar entonces de las hormonas. Es comúnmente aceptada, dependiendo las bibliografías, la teoría de que el aumento brusco de las hormonas femeninas circulantes durante el embarazo son responsables del incremento de la reacción inflamatoria gingival, principalmente por su acción vasodilatadora. ¿Qué quiere decir esto? Mediante las hormonas como lo que es estrógenos, progesteronas, estos van a iniciar una inflamación con citocinas específicas, lo que son el factor de necrótico de tumor alfa o lo que es la prostaglandina E2. ¿Cuáles son las hormonas sexuales esteroideas? Estas son las responsables del crecimiento, desarrollo, mantenimiento y regulación de todo el sistema reproductivo, sobre todo cuando vamos a revisar a una persona embarazada.
Estas se clasifican según una actividad biológica específica. Tenemos andrógenos, que son masculinas, estrógenos, que son femeninas, y la progesterona, sobre todo, es la que nos va a presentar en lo que es el ciclo ovárico y durante el embarazo. ¿Cuál es el rol que tienen estos microorganismos? La biopelícula dental, que está definida como un acúmulo de bacterias que no están mineralizadas sobre el diente, es importante detectarlo porque esto provoca el desarrollo de la afección o de una enfermedad periodontal. Por lo tanto, el control por medio del cepillado produce o nos evita una inflamación y por lo tanto el sangrado. Entonces, nuestro factor etiológico de la gingivitis y de todas las enfermedades periodontales lo vamos a considerar como la biopelícula dental, ya sea en una cantidad exagerada o en una cantidad mínima. ¿Esto por qué? Porque es dependiendo del huésped o de la susceptibilidad de cada uno de nuestros pacientes. Vamos a poder encontrar pacientes que a lo mejor con un porcentaje de biopelícula dental muy bajo puede llegar a tener una gran cantidad de enfermedad periodontal, o al contrario, una gran cantidad de placa dentobacteriana o de película dental en el diente puede a lo mejor no generar tanta inflamación gingival. Por lo tanto, como estamos hablando de bacterias, vamos a considerar a las enfermedades periodontales como una infección. Esto no quiere decir que porque yo lo considero una infección, vamos a tratarlas con antibióticos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque sabemos que muchos de los pacientes o de las personas hablamos de infección y lo primero que quieren es deme un antibiótico. En el caso de la enfermedad periodontal no es tan rígido. Por ser infección bacteriana, pero en periodonto, lo que podemos hacer es tratarlo de manera mecánica. Ya vamos a ver más adelante cuáles serían sus tratamientos. El modelo patogénico en relación del embarazo y la enfermedad periodontal lo vamos a dividir en estos 4 factores. El paciente, el agente etiológico que serían las bacterias y algunos factores ambientales. En algunos casos vamos a hablar de la genética que no está tan íntimamente relacionada. Vamos a hablar primero del agente etiológico, la biopelícula dental, que es lo que mayormente está asociada a la infección periodontal, bacterias. Las 3 bacterias más importantes en lo que es la enfermedad periodontal sería la Aggregatibacter actinomycetes comitans, Porphyromonas gingivalis, y también estuviera la Tannerella forsythensis o la Porphyromonas intermedia. En cuanto al paciente, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. ¿Qué tan capaz es para controlar la infección? ¿Cuáles son sus barreras de defensa? Si su fluido crevicular gingival está siendo regulado de manera constante, si sus células inflamatorias están adecuadas, o si ya tenemos algunos defectos en los niveles de los polimorfonucleares o de los neutrófilos, si tenemos una respuesta inmune mal regulada o alguna enfermedad sistémica. Factores ambientales, tanto locales como externos. Obviamente lo local me refiero a los hábitos higiénicos. Si tiene o no el hábito del cepillado, hilo dental adecuados y constantes, o ya factores externos como pueden ser culturales, alimenticios, estrés o el tabaquismo. Y hablando de la genética, aquí nosotros nos referimos a que los pacientes genéticamente tienen una respuesta inflamatoria alta. Y al tener esta respuesta inflamatoria alta, es posible que sean más propensos a destrucción tisular. A que estos niveles de el factor de necrosis tumoral alfa y la prostaglandina E2 se eleven de manera considerable, pudieran ocasionar una destrucción tisular periodontal. Entonces, los factores como qué tan específicas pueden ser las bacterias, qué tan susceptible es el paciente para presentar la enfermedad periodontal, pueden iniciar o progresar las afecciones periodontales, como les mencionaba en un inicio. Desde una gingivitis avanzar a una periodontitis. Lo ideal es prevenir inclusive una gingivitis.
La acumulación y metabolismo de las bacterias, eso es lo importante del rol de los microorganismos. No nada más es las bacterias que estén presentes en la zona para que genere una gingivitis o una periodontitis, sino en realidad son los productos o subproductos bacterianos que liberan lo que nos genera una infección, desde ácidos, endotoxinas y antígenos. Estos tres es lo que realmente nosotros tendríamos que eliminar de las superficies dentales, desde una gingivitis al hacer retartraje o una periodontitis al hacer un raspado y alisado. Por eso les mencionaba que no hay nada mejor que la remoción mecánica para poder eliminar estos tres subproductos, porque lamentablemente no todos los medicamentos pudieran eliminar estos tres subproductos que se van a quedar en las superficies dentales o periodontales. Por lo tanto, es una necesidad de los cuidados dentales durante el embarazo, sobre todo por dos motivos principales. Hay que tener una excelente alimentación y evitar algún problema periodontal, evitar acúmulo de bacterias. Si ya de por sí las hormonas van a generar un aumento en la inflamación, un aumento de las citocinas y le agregamos bacterias, pues muy probable que se genere una infección periodontal desde la gingivitis a avanzar a una periodontitis. Estas infecciones o estas bacterias pudieran diseminarse por el torrente sanguíneo, estimular una mayor producción de citocinas y esto es lo que puede generar que exista en la mujer embarazada parto prematuro o bajo peso al nacer del bebé. ¿Qué necesitamos hacer en el huésped para contener y eliminar la infección? Tenemos dos líneas de defensa. La primera, empiezan los neutrófilos, el sistema de complemento y anticuerpos. Ya en la segunda línea de defensa inician las células inflamatorias como macrófagos y linfocitos. Cuando existe una destrucción de colágeno, hueso y tejido conectivo por una elevada cantidad de células inflamatorias o de citocinas como la interleucina 1, la 6, la prostaglandina E2 y el factor de necrosis tumoral alfa, es cuando empieza a tener una destrucción periodontal, lo que se llama una patogenia periodontal desde el inicio, progreso, destrucción y necrosis de los tejidos periodontales. Durante el embarazo vamos a tener pacientes a lo mejor con hiperemia, con edema y sobre todo una gran tendencia a un sangrado gingival, que este puede ser mediante algún estímulo o inclusive sin estímulo alguno y todo esto vamos a generarlo como gingivitis del embarazo. Esta gingivitis del embarazo va a variar dependiendo el grado de bacterias o cantidad de bacterias que la paciente mantenga en su boca, inclusive en el grado gestacional. Puede variar desde un 35 hasta un 100% y esto se ve gradualmente aumentada hasta la 13ª semana de gestación. Vamos a hablar un poco de gingivitis asociada al embarazo. La gingivitis asociada al embarazo es lo que más comúnmente podemos observar en nuestras pacientes. Vamos a poder observar biopelícula dental presente en el margen gingival debido a no tener una buena higiene bucal. Por lo tanto, una gran respuesta inflamatoria en la encía, aumento de volumen en el margen. Podemos esto presentarse dentro del segundo y tercer trimestre del embarazo, cambios de color de la encía, como veíamos en las fotografías, cambios en el contorno gingival, agrandamientos gingivales, incremento del exudado gingival, sangrado al sondeo, por supuesto. Importante recalcar que estamos hablando de gingivitis y por lo tanto no hay pérdida de inserción. No existe una periodontitis todavía. Hay ausencia de pérdida ósea y esta puede ser reversible después del parto. Es importante recalcar que la paciente tiene que acudir antes, durante y después del embarazo a consultas odontológicas para prevención. Aquí podemos observar una fotografía clínica donde la paciente tiene agrandamiento gingival,
hay una irregularidad en el contorno gingival, enrojecimiento del margen gingival, un poco de acúmulo de biopelícula dental, sangrado. Es importante siempre sondear para poder corroborar nuestro diagnóstico periodontal. Y obviamente dar las técnicas adecuadas de cepillado, uso de hilo dental o si es necesario a lo mejor de algún antiséptico bucal. Vamos a hablar ahora de periodontitis asociada al embarazo. Aquí es el riesgo que tenemos para que tenga un parto prematuro o un bajo peso al nacer. Esto va a depender de varios factores: la edad que tenga la madre, el nivel del cuidado prenatal, la nutrición, si tuviera alguna infección genitourinaria, que esta también puede generarla aumentando las citocinas, y los hábitos, el tabaco, alcohol y algún medicamento. Vamos a diagnosticar de manera periodontal, darle la información adecuada al paciente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta 5 puntos importantes para poder nosotros llegar a un diagnóstico preciso periodontalmente hablando. Primero, si presenta o no sangrado al sondeo, signo clínico de inflamación. Es importante siempre diagnosticar mediante sangrado desde un inicio. Punto número 2, ¿qué profundidad de sondeo tiene? Si es de 0.5 a 3 milímetros, sabemos que es gingivitis. Si es más de 3 milímetros, ya podemos diagnosticar una periodontitis. En este punto me voy a detener un poco. Hablando de embarazo relacionado con enfermedad periodontal, pudiéramos llegar a tener un agrandamiento gingival o una pseudobolsa de aproximadamente de 4, casi 5 milímetros, y no necesariamente estamos viendo una periodontitis. Esto se da sobre todo en el embarazo porque al generar un gran aumento en la inflamación, un agrandamiento gingival, nos pudiera confundir el diagnóstico. Es muy importante saber delimitar si es una pseudobolsa, si es gingivitis o ya una bolsa periodontal como periodontitis. Hay que ver la extensión y patrón de la pérdida de inserción. Hay que ver, obviamente, sus historias médicas, dentales, siempre estar en comunicación con el obstetra y revisar si tuviera alguna presencia o ausencia de algún signo o síntoma, dolor, úlceras, cuál es la cantidad de bacterias que presenta nuestra paciente. ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas del diagnóstico? Hay algunas pacientes que nos presentan encías sensibles e inflamadas, enrojecidas, en algunos casos un color rojo violáceo. En algunas personas la encía se ve muy brillosa por la cantidad de inflamación o aumento de volumen, sangrado de las encías después de cepillarse los dientes o de usar el hilo dental. En ocasiones pudieran sentir un sabor desagradable, el cual no desaparece. Estos son algunos de los signos y síntomas que, si nuestros pacientes no los dicen, pudiéramos tomar en cuenta para el diagnóstico periodontal. Les repito, entonces, hay que ver clínicamente a nuestra paciente, hacer un periodontograma, profundidad al sondeo para poder diagnosticar y, sobre todo, teniendo un buen diagnóstico, por lo tanto vamos a tener un excelente plan de tratamiento y un éxito a largo plazo. ¿Qué es lo que le vamos a decir a nuestro paciente? Cuando ya nosotros diagnosticamos, vamos a tener que explicarle qué enfermedad manifiesta, por qué y cómo se manifiesta dicha enfermedad, cómo la vamos a tratar y, sobre todo, cuáles son los cuidados que debería de seguir. ¿Qué enfermedad manifiesta? Es una infección periodontal, ya sea gingivitis o sea periodontitis, dada por bacterias. Hay que hacer nuestro periodontograma, revisar las profundidades al sondeo, generar un buen diagnóstico periodontal. ¿Por qué se manifiesta esta infección? Por lo regular es una inadecuada higiene oral, un mal control de las bacterias. Se va a manifestar primero como gingivitis, con un proceso inflamatorio, donde puede progresar entonces, como lo hemos mencionado, a una periodontitis,
ya hay destrucción de los 4 tejidos periodontales. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? Primero hay que hacer un detartraje y pulido dental, eliminar todas las bacterias y sarro a nivel supragingival. Cuando nosotros tengamos duda en cuanto si es una pseudobolsa o es periodontitis, yo les puedo sugerir hacer el detartraje y pulido. Si fuera una pseudobolsa, va a desinflamar. Van a poder hacer un nuevo sondeo posterior al detartraje y ya no va a tener una profundidad de más de 3 milímetros. Entonces, ahí podemos corroborar que nuestra paciente no tenía periodontitis, sino que era una pseudobolsa, un agrandamiento gingival. Ese es un consejo que yo les puedo dar para no tener que sobretratar a nuestros pacientes. Siempre hay que iniciar con detartraje y pulido y volver a tener una revaloración para ver si necesita un raspado y alisado. En el caso del raspado y alisado, aquí también vamos a eliminar bacterias, sarro subgingival, pero ya estamos hablando del cemento contaminado. Aquí sí vamos a necesitar anestesiar a nuestro paciente para poder realizar el procedimiento. Les mencionaba que no hay nada mejor que lo mecánico. Tenemos que eliminar ácidos, endotoxinas y antígenos para poder eliminar estas sustancias de las superficies radiculares o dentales. ¿Qué cuidados debe seguir? Siempre tenemos que tener higiene oral adecuada y regular. El tratamiento, como les mencionaba, pulido, detartraje, si es necesario raspados y alisados. Hay que acudir siempre a sus citas de mantenimiento o de control cada 3 o cada 6 meses. Esto es algo sumamente importante porque si nuestros pacientes no acuden a sus citas de control, esta infección pudiera repetirse. El plan de tratamiento. De manera general, el plan de tratamiento periodontal incluye 3 fases. Lo que es fase 1 inicial, la relacionamos con la causa, con bacterias. Fase 2 quirúrgica o fase 3 de mantenimiento que les mencionaba se da cada 3 o cada 6 meses. La fase 1 es donde nosotros nos comprometemos con el paciente en educar y motivar al paciente en su infección periodontal. ¿Qué tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Cómo lo vamos a tratar? Dar higiene, instrucciones de higiene oral, control personal de placa, técnica de cepillado, técnica de hilo dental. ¿Qué es lo que incluye en cuanto a tratamientos? En la fase 1, como todo está relacionado con bacterias, vamos a empezar desde un detartraje y pulido, un raspado alisado a campo cerrado. Si existe caries, hay que eliminar las caries, tratamientos de conductos o extracciones simples. Si ustedes se fijan, todo tiene que ver con bacterias. Caries, infección endodóntica o ya una extracción por algún tipo de fractura inclusive o ya una destrucción dental importante. Yo les puedo sugerir, este es el protocolo. Primero se empieza con periodoncia, después eliminación de caries, tratamientos de conductos y extracciones. Siempre lo ideal es empezar por los tejidos de soporte. Entonces, podemos iniciar con un detartraje o en ocasiones con un raspado y alisado radicular. Fase quirúrgica. Como les mencionaba, esto es lo general en el plan de tratamiento integral. En ocasiones yo no sugiero que se realice una fase quirúrgica en pacientes embarazadas a menos que sea una urgencia o una emergencia. Si necesitara algún raspado alisado a campo abierto, hay que tratar de posponerlo hasta después del parto. ¿Cuáles son los objetivos de una fase quirúrgica? Hay que tener un acceso adecuado al raspado y alisado para poder visualizar dónde vamos a quitar la infección. También el objetivo es dejar una morfología gingival fisiológica para que nuestros pacientes tengan una correcta higiene bucal y no tengan obstrucciones, así como también una regeneración periodontal. ¿Cuáles son las indicaciones de una fase quirúrgica? Muy similar. Acceso al
raspado y alisado de manera adecuada. Si hay alguna furca involucrada, es mejor realizarlo mediante un raspado y alisado a campo abierto. Dejar de manera fisiológica el contorno gingival, reducir bolsas periodontales o gingivales en su caso, y también se utiliza la fase quirúrgica para condiciones protésicas, alargamientos de corona o cirugías preprotésicas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una fase quirúrgica? Mal control de placa. Si nuestros pacientes tienen bacterias, más del 30% de control personal de placa de bacterias en boca, no es recomendable realizar alguna fase quirúrgica por el riesgo a una infección o una mala cicatrización. Lo ideal es primero eliminar, bajar la carga bacteriana con la fase 1, y si nuestro paciente es cooperador, entonces podemos iniciar con una fase quirúrgica en dado caso que sea necesario. Y la última fase es la fase de mantenimiento. Este está relacionado igual con la causa, con bacterias. Vamos a prácticamente repetir lo que es fase 1. Hay que seguir educando y motivando a nuestros pacientes. Darle instrucciones de higiene oral, control personal de placa. Si es necesario, podemos repetir tratamiento de detartraje y pulido y raspado y alisado radicular a campo cerrado, si es que esto, les repito, es necesario. Es muy importante la educación y la motivación. Es nuestra obligación como dentistas informarle al paciente que tiene y sobre todo motivarlo para que esto no regrese. Entonces tenemos que se ha demostrado que un tratamiento que incluya control de bacterias, introducir medidas de higiene pueden generar en la mayoría de los casos una salud dental y periodontal. ¿Por qué les digo en la mayoría de los casos? Porque no todos nuestros pacientes van a responder de una misma manera. Como les he mencionado, cada paciente es susceptible de manera distinta. Hay pacientes que aunque nosotros hagamos todo el esfuerzo, hagamos todo el tratamiento, estemos al pie del cañón diciéndoles que se cepillen, que vengan a sus citas de control, hay pacientes que lamentablemente no acuden y no generamos un éxito en nuestro tratamiento. Es bien importante informarle al paciente que es su responsabilidad el que este control de bacterias se mantenga. Okay. Dentro de estas vamos a empezar a hablar de unas conclusiones y aquí es donde me voy a detener un poco más para hablar o remontar un poco sobre la relación que existe entre embarazo y enfermedad periodontal. No todos los pacientes y su periodonto van a responder igual a cantidades circulantes similares de hormonas del embarazo. No me van a dejar mentir, hay mujeres embarazadas que a lo mejor no presentan ningún signo de inflamación o hay mujeres embarazadas que tienen un signo de inflamación muy severo, el denominado granuloma piógeno. Esto se da de igual manera por un acúmulo de citocinas inflamatorias en la encía. Hay pacientes que son más susceptibles a esta enfermedad, entonces también hay que saber a qué pacientes les va a presentar mediante la revisión continua durante el periodo de embarazo. ¿Qué factores entonces nos van a aumentar la severidad del problema o de la infección periodontal? Primero y antes que nada, si nuestra paciente no acudió a una cita previa del embarazo, pudiera tener ella una susceptibilidad a la infección periodontal. Y si a esto le agregamos una mala higiene oral, se va a incrementar. Y si la presencia de factores retenedores como a lo mejor una corona mal adaptada, una resina mal sellada, puede acumular más biopelícula dental, esto va a aumentar la severidad. Por eso es importante que acudan a una cita prenatal para poder diagnosticar y en dado caso poder eliminar cualquier factor de riesgo. En el embarazo, como les mencionaban en un inicio, la presencia de progesterona es lo que más altera una reacción inflamatoria. Va a generar una gingivitis. ¿Por qué se da esto? La progesterona
se asimila o se absorbe dentro de lo que es el tejido gingival, y si ésta está aumentada, en el dado caso del embarazo, va a generar por lo tanto un agrandamiento o un aumento del margen gingival. La influencia de las hormonas sexuales se puede minimizar con un buen control bacteriano. Si no hay una relación bacteria-hormona, no vamos a generar, o a lo mejor no se va a producir una enfermedad periodontal o gingivitis muy generalizada. La enfermedad periodontal puede persistir si nuestra paciente no continúa con el tratamiento periodontal necesario o no acude a sus citas de control. Como les decía hace un momento, es bien importante que nuestros pacientes, aparte de que acudieron a sus citas de diagnóstico y de tratamiento, siempre acudan a sus citas de control, porque si ya fue susceptible a la enfermedad periodontal, porque ya tiene bacterias periodontales y aunado a un aumento de hormonas, es muy probable que esta infección o esta inflamación sea continua. Entonces, el control de bacterias y un buen mantenimiento es decisivo para el éxito de cualquier tratamiento periodontal, así como evitar la recurrencia de agrandamientos gingivales en el embarazo. Cuando existe ya el granuloma piógeno, el tratamiento indicado es la remoción mediante una gingivectomía. No hay ningún problema de poderlo realizar en el embarazo, no pasa nada. Esas son algunas controversias que a lo mejor se pueden manejar en pacientes embarazadas. Si puede acudir a consulta, podemos anestesiarla. Es un procedimiento prácticamente sencillo y rápido, y es mucho mejor realizarlo para que la paciente esté más cómoda y tenga una mejor higiene. Si nuestra paciente tiene un granuloma piógeno, menos se va a poder cepillar, ya sea por malestar, por incomodidad o inclusive por miedo. Entonces es importante que acuda a consulta, realizar el procedimiento, explicarle que no hay ningún riesgo, todo se va a manejar de manera adecuada, y después del tratamiento, del retiro del granuloma, la paciente va a poderse cepillar con mayor facilidad. Les agradezco mucho la atención de esta plática.